Muy buenas noches y bienvenidos a Mensajes de Orión. Bueno, y más concretamente a la temporada 3, porque ya abrimos temporada este año 2022 y bueno, con muchas ganas, muchos temas de los que hablar y muchos invitados este año. Este va a ser el programa 1 de la temporada 3 y bueno, antes de entrar lo que va a ser la temporada 3, pues bueno, ahora os voy a presentar al invitado de esta noche, que ya lo conocéis, de algún programa anterior que se grabó en Mensajes de Orión. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de que así, para abrir temporada y por ser el primer programa, vamos a hablar de un tema que así un poco esta noche va a ser un tema libre, que se trató en Mensajes de Orión hace un año o así, sobre la saga de Netflix de Proyectos de Alto Secreto Desclasificados. Y bueno, así pues vamos a ir entrando un poco en materia y en temporada, porque bueno, ya sabéis que en Mensajes de Orión, aunque se hable de misterio y paranormal, muchos temas y muchos programas se habla de lo que es el fenómeno ovni y extraterrestre, ¿no? Es algo, o sea, el programa Mensajes de Orión está más especializado también en ese tipo de tema, ¿no? Aunque se hable de otros temas. Pero bueno, ya sabéis que lo he comentado en varias ocasiones, que es un tema que a mí me gusta y me gusta investigar. Entonces, pues la verdad es que disfruto mucho con este tipo de programas que hablamos, ¿no? De este tema de ovnis. Y como viene al caso, os voy a presentar, os voy a darle la bienvenida a Carlos de Omnilógico, que ya lo conocéis porque hicimos anteriormente un programa de las caras de Belmez, y la verdad es que bueno, voy a darle la bienvenida y ahora os cuento. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Airet? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu espacio. Sí, la verdad es que tenía ya ganas de empezar y sobre todo de que estuvieras aquí. Voy a comentarle a los oyentes también de que no solo tendrán la aparición de hoy, que iremos haciendo algún programa durante esta temporada, que será de septiembre a mayo, como os comenté, y bueno, se irán tocando varios temas dentro del tema Omni, ¿no? Bueno, Carlos tiene un podcast llamado Omnilógico, ¿no? Él se especializa en estos temas y bueno, ahora nos contará un poco su postura respecto al fenómeno ovni. Seguramente algunos de los oyentes lo estén escuchando, de sus oyentes, perdona, lo estén escuchando, pero bueno, algunos de mis oyentes a lo mejor no lo conocéis aún, ¿no? Porque os enganchasteis un poco más tarde a Mensajes de Orión. Pero bueno, también desde aquí invitaros a que escuchéis los programas que realizamos de las caras de Belmez. Iros al principio, porque luego vais a ver que hay una saga de Belmez, pero es mucho antes, ¿no? Pone Omnilógico, fueron 2 programas con parte 1 y parte 2, y más concretamente son esos. Bueno, Carlos es de Argentina y que en otras ocasiones, Carlos, no lo dijimos y algunos oyentes Cierto, sí, sí. comentaron, sí, que claro, eso es importante, más que nada también muchas veces por las franjas horarias, ¿no? De tanto los oyentes de allí como de España, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es algo importante. Y Sí, bueno, a mí me gustaría preguntarle a Carlos, porque claro, mejor que él nadie lo va a explicar, ¿no? Lo que es su postura, ¿no? Cómo se encuentra ahora mismo o de qué va su podcast respecto a este tema, ¿no? Y por qué se llama Unilógico, un poco para los que no lo conozcáis. Entonces, Carlos, adelante cuando quieras, para que hagas una bien, mini presentación y así pues más o menos vamos dejando nuestras posturas claras. bien. Sí, porque como dice una presentadora acá de Argentina, el público se renueva, así que uno tiene que, después de tanto tiempo, volver a presentar este espacio que, bueno, que tengo en iVoox,
porque solamente grabo mis programas iVoox, sí. para iVoox, sí, subo solamente en esa plataforma. Y ovnilógico es la españolización de ufology. Se dice que algo es ovnilógico cuando están los ovnis involucrados. Y bueno, yo en ese juego de palabras lo partí al medio y puse ovni lógico, tratando de buscarle una lógica a este tema que muchas veces no la tiene. Pero mi búsqueda de la lógica y sentido común es más que nada sobre ciertas afirmaciones y casos que se proponen desde la ufología y que muchas veces se creen así de manera liviana, se creen sin mucho cuestionamiento. Y yo considero que para que algo sea realmente auténtico y digno de ser dicho, que realmente es de alta extrañeza, tiene que poder aguantar ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos. Y si sobrevive a eso, entonces sí podemos hablar de un caso o una afirmación sobre este tema que vale la pena rescatar. Muchas veces eso no sucede. Y bueno, muchas veces también hay mucha gente que cree ciegamente y que piensa que uno es alguien que busca desmentir el fenómeno ovni. Y en verdad que yo no busco desmentir nada. Solamente busco someter a ciertos cuestionamientos y tratar de probar la validez y la solidez, como he dicho, de tal caso o de tal afirmación. Y eso es más o menos a cómo está, o sea, de la manera en la que está enfocada mi podcast al día de hoy. Así que esa sería más o menos un resumen sobre qué es lo que hago en ese podcast. Claro, y hemos empezado con este tema por todo, bueno, al hilo de todo lo que ha acontecido estos últimos años en el mundo, ¿no? Debido a lo que pasó. Yo es que no me gusta nombrarlo porque como ya sabéis que sancionan palabras, ¿no? Pero debido a todo lo que pasó, ¿no? Y el miedo que se introdujo en el mundo entero por el tema que ya sabéis, empezaron a ver avistamientos, bueno, gente contactada y bueno, si ya estos últimos años venía aumentando, ¿no? Todo esto, pues debido a esto que ocurrió, aún más, ¿no? Se duplicó, se triplicó. Sí, Porque, claro, en estos últimos años atrás, antes lo que es el tema OVNI era bien conocido o investigado por unos pocos, ¿no? El porcentaje era muy bajo. Pero en estos años empezó a aumentar considerablemente. No sé si fue, lo mencioné en un programa, no sé si era el 90 y pico por ciento de las personas ya lo contemplaba en su día a día, ¿no? Lo creyera o no, algo así. Tendría que buscar ese dato de nuevo, pero era algo así, ¿no? Entonces, hemos pasado directamente de un extremo a otro, ¿no? Y así es, o sea, estamos en las nuevas generaciones de nuevos contactados, con razas extraterrestres que no se conocían hasta el momento, con diferentes tipos de avistamiento que tampoco no se conocían o que se quedaron muy obsoletos o que eran muy pocos, ¿no? Pero bueno, esto ya también sería otro tema, ¿no? De lo que son los tipos de avistamiento, ¿no? Y lo sí. que analiza la gente y lo que ve por ahí, ¿no? Sí. Entonces, es por eso, claro, que también o sea, el tema estrella, ¿no? Para abrir la temporada, el programa uno era este, ¿no? Y así para entrar un poco en materia, Carlos, me gustaría preguntarte, ya que vamos a hablar de la serie de Netflix, ¿no? Y de algunos de los aspectos que toca, yo siempre me hago la misma pregunta. O sea, esta serie tiene por título Proyectos de Alto Secreto Desclasificado. Y si son tan secretos, ¿por qué lo emiten en Netflix y lo va a ver millones de personas, ¿no? Esa es una de las dudas existenciales mías muchas veces que me hacen investigar y me hacen ir un poco más allá, ¿no? Para ver qué realmente quiere expresar Netflix hablando sobre esto tan secreto, ¿no? O qué tipo de... Ya voy a meterme en el terreno de las programaciones sociales, ¿no? De lo que quieren que la gente crea, ¿no? Y el por qué. Esto ya sería un tema un poco más profundo. Pero yo te lo pregunto a ti desde tu punto de vista. ¿Por qué crees que si es tan secreto Netflix lo emite para que lo vean millones de personas? En realidad, voy a hacer una sinopsis en 3 o 4 palabras. En realidad porque no está descubriendo nada. ¿Y por qué no? Y es algo que voy a decir en mi próximo episodio. Y es una frase que ya dije en otros episodios de mi podcast, que suele cumplirse.
con un 100% de acierto, y es que cuando algo es demasiado bueno como para ser cierto, entonces es porque no lo es. Y generalmente se cumple así. ¿Y por qué? En este caso de la serie de Netflix, con un título muy estrambótico, como es Proyectos de Alto Secreto, se cumple algo que muchos no tienen en cuenta a la hora de mirar esos programas, que son programas para un público masivo. No es a alguien que ya está en el tema, no le resulta algo novedoso eso que están presentando. Aparte, lo están presentando con una tendencia hacia la gente para que la gente crea. Y ahí se pierde objetividad. Se presenta un producto, porque no hay que olvidar que estos programas, así como en Netflix o en History Channel, en el canal Historia, estos son programas que se venden, en realidad son un producto. No tienen la calidad documental que debería tener un documental como tal. Entonces, en ese sesgo de invitar al oyente a que crea con evidencias supuestamente sólidas, se presenta y se tergiversa los hechos, una verdad que en realidad no es tal. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se hace esto? Porque eso que se publica, como he dicho anteriormente, se está vendiendo, es un producto que se vende. Hay datos que parecen totalmente sólidos, pero cuando te vas a la fuente resulta que la fuente no está, no existe, o no están así como lo presentaron. Y es ahí donde yo, por ejemplo, en mi podcast, voy hasta el último dato, hasta el dato mínimo, para ver si es tan así. Y generalmente es todo, no sé Te si voy a hacer todo, un pero un inciso, Carlos. 90%. Te voy a hacer un Sí, inciso por el tema que tú has dicho de los datos, a ver lo que piensas. Muchas veces sí, las personas como tú y como yo que nos gusta ir al detalle, ¿no? A buscar el dato sí. exacto, es que muchas veces no está tampoco. O sea, es que no lo encontramos, pero precisamente por eso, ¿no? O porque lo quitan también un poco de en medio, ¿no? Y muchas veces se nos hace un poco complicado investigar estos temas, realmente. Sí. Pero mira, entonces, o sea, siguiendo esa premisa de que el dato no existe, entonces estas personas que hacen esto que supuestamente es un documental o está enmarcado dentro de la sección documentales, ¿cómo llega a ese dato? ¿Se lo inventa o tiene una fuente muy secreta que no revela? Ahí te queda la duda si el dato por ahí no es inventado, como muchas veces sucede, que el dato se inventa. Bien has dicho vos que nosotros, tanto vos como yo, somos personas que vamos hasta el más mínimo detalle antes de publicar lo que vamos a decir. Y cuando el dato no existe, se aclara, se dice, bueno, mira, este dato no lo he podido conseguir, o no puedo hablar sobre esto porque no he conseguido el dato, porque no lo encontré, o porque realmente no existe. Y se dice, pero muchas veces estas personas, en estos documentales, como no está el dato, se inventa y se especula. Como sí sucede, por ejemplo, que he mencionado antes, en el programa de alienígenas ancestrales, que se basa pura y exclusivamente en la especulación. Y Claro, estos documentales de Netflix tienen un poco o bastante de eso. Porque como dije antes, es un producto que se tiene que vender. Tiene que llegar a cuanta más gente se pueda. Así claro. que Te sacan eso las también es lo que historietas pienso. y Claro, si no existe, me lo invento. Es claro, así. sí, sí, y realmente no es nada nuevo, lo que tú has comentado, es que no es nada nuevo porque tú estás viendo el documental de Netflix y todo lo que está tratando realmente no es nada nuevo porque es algo muy comercial, ¿no? Es algo que se ha visto mucho en redes, es algo Sí. que, ¿no? Que la gente ha trabajado mucho, incluso han hecho muchas veces mofa de ello, ¿no? Cómicos, lo que sea, ¿no? Entonces, Ujú. es como si fuera el otro guión, ¿no? El guión que se tiene que mostrar a la población sobre ese tema, ¿no? Y de esa manera, pues, escondemos, ¿no? Se esconde un poco realmente el tema real, ¿no? La bibliografía real, como lo que comentamos aquella vez en el programa de Belmes sobre el caso Humo. Entonces, claro, Sí, sí, Humo con con H, entonces, H. claro. Con H. Sí. Siempre lo decíamos, y es que es verdad, es que realmente todos Sí. los casos que son del estilo tienen H. Totalmente, totalmente. Y vos sabés que, por ejemplo, el caso Humo. Mirá, uno podría pensar, ¿por qué habla del caso Humo cuando el tema central es Belmes? Porque el tema OVNI, fíjate vos, está de alguna manera siempre metido en temas del misterio, ya sea por su investigador o por su relación, como en ese caso de Belmes. Relacionamos, por ejemplo, lo que había pasado con Roswell, pasó con la localidad de Belmes de la Moraleda, que a raíz de un fenómeno
que por ahí no tiene mucha explicación, se genera un hecho secundario que es el turismo en este caso paranormal, donde la gente asiste a estas localidades, ya sea Roswell o Belmes de la Moraleda, o acá en Argentina en Capilla del Monte, porque se dice que pasan cosas. Y en el caso, por ejemplo, de Belmes, comentábamos que al final los menos favorecidos fueron los integrantes de la familia de María Gómez Cámara. Justo. Así Y es que, que además se nota, y yo te lo puedo sí, corroborar porque este año fui al Congreso y es totalmente así, realmente los que menos pintan en esto y los que las están viendo venir, ¿no? Como se dice aquí en sí, España, no sé si en Argentina, los que las ven venir y los que no realmente son personas humildes, ¿no? Que ellos se alegran de ver a la gente allí, pero sí, realmente lo que se está moviendo detrás es otra cosa, ¿no? Y yo lo pude ver in situ porque estuve allí, por eso sí, quería ir también, ¿no? Para ver aquello como estaba. Entonces es que es tal cual así. Yo la ujú, verdad es que hablando de Belmez y la verdad es que lo agradezco, ¿no? Porque así hacemos un poco de memoria sobre, sí, sobre este tema. La verdad es que yo agradezco, ¿no? A la gente de allí, la visita que tuve, cómo te acogen, ¿no? Pero la realidad es la realidad. O sea, lo que es. Y siempre lo he dicho, ¿no? sí, Y Belmes, como otros muchos fenómenos como Roswell, pues eso, es un turismo paranormal donde se estira bastante el chicle y para eso, ¿no? Porque ya sabemos que algunas de la mayoría de estos fenómenos así que son tan conocidos, que se ha dado tanto eco, muchas veces están financiados, ¿no? En el caso de Hermes por el Fondo sí, Europeo. Entonces, claro, entonces ya llegamos donde íbamos también, un poco, ¿no? Si sí, nosotros no decimos que el fenómeno en su día no se diera, ¿no? Que María Gómez Cámara fuera la precursora de esto, eso no se niega, ¿no? Que se respete el fenómeno o lo que pasó allí, pero de ahí a irnos a esa fantasía ilusoria, pues va un camino, ¿no? Entonces, es así, y yo opino así, y a quien le sí, guste bien, y a que no, pues ujú. también, que la verdad es que el pueblo es muy bonito y la verdad es que por eso digo, la gente de allí es súper maja y muy simpática y todo, pero claro, eso es así. Mira, sobre lo que estás diciendo, te voy a comentar algo. Quitemos de la ecuación a Roswell. Quedémonos con lo que sucede en nuestros países. Belmes en España y Capilla del Monte acá en Argentina. Se promete que en esas localidades uno va a ver algo que pasó o que pasa. Ya sea que, por ejemplo, en Belmes, que estas figuras hayan aparecido o cada tanto vuelvan a aparecer. Independientemente de eso, acá también en Capilla del Monte se dice que apareció un gran ovni y que el día de hoy siguen apareciendo ovnis. Y se promete, se invita al turista a que va a ver algo de esas cosas. Y es generalmente, en este caso de acá de Argentina, es la municipalidad, es el municipio de Capilla del Monte el que promete esas cosas. Amén de que hay un montón de pseudo contactistas que también lo prometen, vendiendo cursos de contactismo y contactos en el lugar. Y bueno, es verdad que muchas veces a los que no le han sucedido o los que no están directamente involucrados en el asunto son los que invitan y fomentan este turismo. Y como decía antes en las series de Netflix, lo extrapolo a esto y sería que muchas veces desde la especulación y desde el dato falso o especulativo que se invita a esto. Sí, totalmente de acuerdo, claro, totalmente de acuerdo. Porque lo que no puede ser, a ver, un fenómeno paranormal si es genuino, ¿no? Tampoco va a estar dado a que ni lo vea tanta gente, ni que en ese preciso momento, ¿no? Son cosas un poco más puntuales. Es como el que ve fantasmas, ¿no? Sí, Imagínate, una persona que se han dado una serie de condiciones ambientales, físicas, ¿no? Vamos a suponer que un caso real de ver directamente tú a un espíritu, porque has podido ver en ese momento que la luz y, bueno, una serie de factores, ¿no? Se da en ese preciso momento. Es algo muy puntual, ¿no? Entonces, claro, cuando esto claro, se alarga, ¿no? claro. Y cuando esto ya pasa de castaño a castaño oscuro, pues entonces ya es cuando se empieza a dudar, ¿no? Y eso, muchas veces sí que es verdad que tanto en tu podcast como en el mío, pues hay mucha gente que no le viene bien, ¿no? Este tipo de pensamientos y cosas. Es como que le hieres su ego de alguna manera, ¿no?
Es como si Totalmente todo de lo que acuerdo. es como Totalmente si de acuerdo todo con lo que eso. ha creído Sí, hasta ahora nosotros se lo vamos a desmontar en un momento, ¿no? Entonces tienen que defender a capa y espada que esas cosas son así, cuando hay veces que no es así, ¿no? Tanto por la parte más científica exacto. como por la parte más espiritual, entre comillas, ¿no? De que un fenómeno no se da Sí, solo de una manera puntual. Entonces, claro, esto muchas veces pues trae un poco de controversia, ¿no? Y son temas delicados por eso, porque hay personas que de alguna manera pues se les hiere un poco el ego, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para hablar de lo que nosotros queremos, ¿no? Ya que es nuestro podcast y bueno, totalmente. Sí, también la gente, bueno, pues eso puede comentar siempre pues lo que digo desde el constructivismo, ¿no? Desde, pues se puede hacer preguntas y se puede llegar a conclusiones, pero siempre desde una perspectiva un poco más real, ¿no? De esto y es por lo que estamos aquí. Que sería más fácil vender la moto, ¿no? Y que mm, tampoco sería fácil, porque sí. para mí no es fácil hablar de una cosa que no me la creo ni yo, ¿sabes? Que yo podría haber hecho un Claro, programa cuando vine del Congreso de Belmez, vamos, estamos poniendo el ejemplo ahora de Belmez por eso, podía haber hecho un programa súper adornado, ahí qué bonito y qué bien el fenómeno y todo, pero es que no fue así, no fue así. Y todo, por ejemplo, todas las exacto. ponencias y Exacto, todo porque lo que ¿sabes se qué pasa? habló allí era de Belmez, o sea, Sí, nadie puso en tela de juicio las caras de Belmez, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que pasa hoy en día con las cosas y con los temas. eso mismo. Sí. Sí, dime, Claro, Carlos, ¿qué vas a imagínate, comentar? Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís, y es en adición a lo que estás diciendo, esto de que uno también tiene la obligación moral de decir las cosas como son, como uno las ve, y no por vender una cuestión que no es tan así, uno termina diciendo cosas que, como bien has dicho, que ni uno se las cree. Y esa es la obligación moral que tiene cada uno al momento de presentar el tema. Aparte, en tu caso, cuando fuiste a Belmes de la Moraleda, bien has cronicado todo lo que viste, lo que observaste y cuestiones atinentes al tema. Y lo cronicaste de una manera objetiva, no vendiendo humo, como decíamos antes, ¿no? Así que eso es lo importante también, mantener toda la objetividad que se pueda en estos temas. Y eso es lo perfecto. Por eso muchas veces uno se gana la antipatía de ciertos oyentes. Pero bueno, en lo que decís, mira, hablando de Capilla del Monte, yo recuerdo que unos episodios atrás hablé de un pseudo contactado que tiene su lugar de contacto ahí en las cercanías de Capilla del Monte, y un oyente, alguien que escuchó ese episodio, me puso un comentario, dos comentarios extensos, sobre que yo tenía algo en contra de esa gente y en contra de Capilla del Monte. Y dije, mira, yo me he basado en datos precisos y ese es mi argumento. Ahora, si yo estoy equivocado, dame vos tu argumento. ¿Por qué crees que no es así como yo lo digo? Obviamente esa persona no respondió porque no tenía argumentos. Era una opinión pura y exclusivamente subjetiva, carente de datos. Así que, si una persona decide creer en tal o cual cosa y uno con lo que habla le desbanca eso, no lo hace porque uno lo quiere desbancar, sino porque uno se tiene que someter al sentido común y a las evidencias. Y el problema, el enojo, es problema de que se está desbancando una creencia, porque una creencia generalmente no está sustentada en evidencias y en el sentido común. Así que eso quería mencionar en relación a lo que estabas diciendo. sí, y eso me ha pasado en algún podcast con algún invitado que ha tenido unas ideas un poco más subjetivas y cuando le pones encima de la mesa algo más real, ¿no? O más teórico o más con más sustento, entonces ya se pierde completamente. Mm, No sabe por dónde salir, pero precisamente por eso, porque la gente también debería ser, esta gente que habla así de esa manera un poco más subjetiva, debería ser consciente, y esto lo digo como crítica constructiva, debería ser mm, más consciente de lo que está diciendo, ¿no? sí, Porque a lo mejor a esa persona la escuchan muchísimas personas, ¿no? O tiene muchos seguidores o incluso gente de su entorno, ya no hace falta que la escuchen muchas personas, porque yo conozco gente sí. de mi entorno que tiene unas ideas muy subjetivas sobre, vamos a entrar ya más en el tema, sobre canalizaciones, ¿no? De seres extraterrestres y, perdóname, pero ya no solo te lo estás creyendo tú, estás influenciando a unas personas
Entonces, eso ya también es algo peligroso, ¿no? O sea, no solo está tu vida en tu mano, sino que está alrededor tu familia, ¿no? Que te está escuchando y te está escuchando esa película que tienes en tu cabeza. Que la mente es muy complicada, ¿no? Y en algún programa Sí, que con Ricardo el psiquiatra, eso lo hemos comentado, ¿no? Que la mente es muy complicada y es capaz de crearse escenarios ella misma, ¿no? Y películas. Pero claro, cuando ya involucras a más personas, pues entonces yo creo que es lo peligroso, ¿no? Y es lo que estamos viendo hoy en día muchas veces con el tema de eso, de las canalizaciones, sobre todo con eso, ¿no? Con seres sí. que dices que se te meten en el cuerpo mismo o que te hablan diciendo que dando este tipo de mensajes, ¿no? Sinceramente, a lo mejor está mal decirlo. Y puede ser que en esto, pues, a lo mejor no está bien, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estoy en muchos grupos de Facebook y muchas veces me meto en esos grupos, ¿no? De gente, de seres espirituales y de Ujú. canalizaciones, más que nada para escuchar y ver lo que dice la gente, ¿no? Y me Sí, echo las manos a la cabeza. Yo nunca, sí que es verdad que yo todo eso lo respeto y cada uno eso es respetable, no como otras personas que a veces atacan, ¿no? A los podcasts o a lo que sea. Yo lo ujú. respeto porque yo nunca he comentado nada en esos grupos fuera de lugar, ni estás loco, yo no. Yo solo me he limitado o me limito a ver y a escuchar, y es que es por eso, es que me echo las manos a la cabeza porque la gente está abducida sin estarlo, ¿no? Sí. Está abducida en su película. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que está provocando series como Netflix, películas, ese tipo de programaciones que están en la mente de las personas, eso que muchas veces pues, no las dejan pensar tampoco, ni poder buscar información, ni interactuar con otro tipo de cosas, ¿no? Más certera. Entonces, claro, cuando llegamos nosotros y soltamos lo que hay, ¿no? Pues entonces Sí, cuando vienen los problemas, pero bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas y se apoya en lo que cree, ¿no? sí, sí. Así que, pues bueno, la verdad es que hemos hecho una introducción buena. Carlos, no me digas que Sí. no. No, para Hemos nada, hecho una por favor. introducción buena. No, y me quedo con esa frase que acabas de decir, que diste en el clavo, esto de que terminan siendo abducidos por su propia historia, o sea, es lo que ellos creen y lo peor, y es lo que estoy remarcando en los últimos episodios de mi podcast, esto de que, está bien, vos querés creer eso, créelo, pero tenés cuidado porque le estás influenciando el pensamiento a otras personas, las estás privando del sentido común, para hacerlas partícipes de tu creencia, que no necesariamente es certera, porque es una creencia. Así que creo que diste en clavo con esa observación, con ese punto, de que muchas veces, sí, está bien que creas eso, está bien para vos, pero no hagas partícipe a otras personas. Y ahí es cuando surge el problema, porque ahí se vuelve un Sí, tema delicado. Así me parece totalmente acertado lo que acabas de mencionar. Me parece que eso resume a la perfección el problema este de estos canalizadores o pseudo contactados. Aparte, vos fíjate que son siempre experiencias que los dejan bien parados a ellos, como elegidos, con un mensaje mesiánico. Y nunca es algo simple o parejo para todos. Siempre son ellos, los primeros, los exclusivos. Ellos los encargados de dar tal o cual mensaje. Y por ahí se convierte en una psicopatología como es el delirio mesiánico, por ejemplo. Por eso la cuestión lleva análisis y análisis de las afirmaciones que ellos también dicen. Y eso me parece que también es bueno de analizar sobre estos, como yo le digo, personajes. Así que eso sí. quería comentar también, sobre la pasada. Sí, la verdad es que hemos hecho un resumen interesante, ¿eh? La verdad es que sí, no me esperaba yo que íbamos a hacer así una introducción tan interesante y realmente lo tenía en la cabeza, ¿no? Empezar hablando así de estos temas porque creo que era importante. Y así volviendo un poco a la serie de Netflix, Carlos, ¿qué tienes preparado sobre esto? ¿Qué puntos tienes Mira, para hablar de ello? hay algo que me está haciendo ruido últimamente y que está puesto de manera casi directa en la serie de Netflix, que es esto, por ejemplo, esa eterna disputa que hubo en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, esto de la Guerra Fría. ¿Qué ocultó Estados Unidos y qué ocultó la Unión Soviética? Supuestos estrellamientos y supuestas o presuntas desclasificaciones. ¿Y por qué hago uso frecuente de esto de presunto? Y es por lo siguiente. Bien sabemos que a la Unión Soviética se la conoció también como la cortina de hierro, porque poco se ha sabido de lo que sucedió en esos años.
Y hay un caso de un presunto estrellamiento en el lado soviético, que con el tiempo se confirmó que era una filmación casera, eran de estas películas de estilo metraje encontrado. Sí, pero bueno, hicieron los libros y todo y siguen estando a la venta y bueno, Ahí está. no recuerdo ahora exactamente el título, pero los estuve viendo. No recuerdo ahora el título del libro. ¿Te acuerdas tú, Carlos? El título del libro no, pero recuerdo el lugar que, mira, así como pasó en Roswell, y después se llevó a la base Wright-Patterson, en el lado soviético fue en Kapustin Yar, fue En la Roswell base. ruso. Roswell ruso, sí, que después Mm, trascendió a Kapustin Yar y que se decía que era prácticamente el equivalente al Área 51. eso es, Que, sí. sí, ¿qué sucede con eso? ¿Por qué me quedo con eso de primera mano? O sea, así en primera instancia sobre lo que me estás preguntando. Porque en realidad, fíjate vos cómo de un hecho se pueden sacar libros, incluso dicen, o sea, dicen ciertos investigadores que sería una tarea ominosa mencionarlos a todos y cada uno, pero que hay un libro que en base a ese estrellamiento se publicó con 68 razas extraterrestres, un catálogo de 68 razas extraterrestres. ¿Y qué pasa con ese libro? Que supuestamente está publicado en base a documentos desclasificados y no desclasificados, que son las razas con las que el gobierno soviético ha tenido encuentro. ¿Y por qué es importante esto, este libro? Porque ha sido uno de los libros que mucha gente ha tomado como verdad certera, incluso para hacer su discurso de contactado. O sea que fíjate vos cómo una información que puede ser tergiversada, o sea, puede ser convertida en respaldo de una mentira aún más grande. Y esa mentira, o sea, si bien la mentira es mala, pero por esa mentira, estos que han publicado el libro y estos que se basan en ese libro publicado, cobran, cobran dinero para explicar todo este asunto, para contar este asunto. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Y ahí cierro con esto. Porque la información no es bien tratada. Y no es bien tratada porque si yo te digo, mira, hay en Argentina actualmente 13 razas extraterrestres. Para que sea 13. Cualquiera me puede creer, porque tengo una cierta reputación de objetivo y lo que sea. Pero ahora, ¿cómo puedo yo afirmar algo sin respaldarlo? Y eso es lo que pasa en la serie de Netflix, puntualmente en esto sobre la unilogía rusa, o soviética, mejor dicho, por decirlo así. Hay información que yo he buscado después de haber visto la serie y bueno, y todas esas cuestiones, y me he dado cuenta que esos datos no existen realmente. No existen. Y ahora yo me pregunto, los productores de esta serie de Netflix, ¿cómo tuvieron acceso a esos supuestos archivos para hacer una hora de programa? ¿De dónde sacaron esa información? Y eso debería aparecer en los créditos al final de cada episodio. Y no aparece. Pasa que me llama la atención que no aparezca. Así que eso es principalmente e inicialmente lo que te comento en base a tu pregunta de esto de la serie de Netflix. Y que cuando salió la serie de Netflix, acuérdate que no sé si fue un poquito antes o después, salió el documento este de Estados Unidos oficial donde bueno, que todo el mundo se pudo descargar, donde te decía cómo estaba el tema, o sea, te afirmaba que existían los ovnis, que iban a salir todos los archivos, ¿no? O Ujú. sea, es que salió justo a la vez también de esto, Sí. ¿no? Sí, como un Eso, esfuerzo mancomunado. sí, por eso te decía por el tema que lo Sí. mismo dirían, ¿no? Como ha salido este documento, ¿no? Que mucha gente lo asoció a la fundamentación de lo que es la serie de Netflix a este documento en PDF oficial, ¿no? Entre comillas. Ujú. Que bueno, que de oficial para mí tiene poco, pero Sí, bueno. aparte no está bien Y, redactado. Sí, es y por no eso. está bien redactado y los casos, que me los descargué yo en PDF, eso no se puede ni leer. O sea, eso es unos dibujos y unas cosas extrañas que eso a veces no se puede leer, ¿no? Entonces,
Te lo digo como dato curioso, ¿no? Porque no me acuerdo de eso, si fue antes o después, pero que eso, que mucha gente se creía que la serie de Netflix estaba apoyada en esto que publicaron, ¿no? Sí que es verdad Sí, que se ve la guerra continua en todo lo, sobre todo en la serie, ¿no? De Estados Unidos y Rusia, y Putin para acá y Putin para allá, y esto, o sea que, no, rechina un poco, ¿no? sí. Todo esto. Yo a mí, la verdad es que de la serie de Netflix lo que me llama muchas veces la atención son los casos de estos avistamientos ovni que se quedan así un poco en el aire, que si el platillo, que si era un caso de unos seres humanoides. Creo recordar que sale una persona, no recuerdo ahora, un contactado, ¿no? Le hacen una entrevista de que, no recuerdo si fue el ovni, como es que no la he recordado entera. Bueno, tú la has recordado, ¿te acuerdas de lo que te estoy diciendo? Que sale, creo que fue o que o lo contactaron una raza extraterrestre. Y es que todo eso, o sea, lo vea tanta gente lo den como veraz, sin tener ninguna fundamentación, es que me parece súper peligroso, sinceramente, ¿no? Mira, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, que es George Fantasia, porque suele ser relevado en estos documentales como uno de los primeros contactados, cuando en realidad fue otro el que empezó con esto, que es totalmente desconocido para la gran masa de ávidos lectores de contactados. Y George Fantasia lo que pasa es que es relevado tanto en documentales de Netflix como del canal Historia. ¿Y por qué es relevado? Porque él incluso construyó una estructura similar a un platillo volador y se especula mucho sobre esa construcción. Y suele ser citado por eso, porque dicen que, bueno, que recibió enseñanzas de los hermanos mayores, generalmente en esa época venusinos. Por eso yo creo que en lo que falla esta serie de Netflix es en obviar por completo el contexto sociocultural y político de la época, que eso es lo que haría un verdadero documental, serio y con datos concretos. Obvia por completo todo eso. Y por eso es que vos podés ver la serie, o sea, tanto vos como yo, como a que le gustan estos temas, tienen que verlo como una ilustración de cosas que uno ha leído previamente. Nada más que como eso. Y no creerse a pie y puntilla todo lo que se está presentando. Hay que verlo solamente como una ilustración de lo que uno ya ha leído, independientemente que crea o no, sino como una ilustración, no más que eso, porque hay Sí, datos te que hablan faltan. de un nuevo elemento, es que te hablan de una serie de cosas del nuevo elemento, de la construcción de la nave, ¿no? Y Sí. unas cosas como diciendo, esta gente trabaja con extraterrestres mínimo. Pero aparte, vos fíjate, al día de hoy vos podés ver, o sea, cuando digo vos me refiero al público en general, ¿no? El público en general puede ver cuánto documental haya. Puede verse 50 documentales. Pasarse de acá a fin de año viendo documentales. Y en ninguno de esos documentales va a ver la fotografía o material audiovisual de un extraterrestre. ¿Mm? Eso es importante, anotarlo, eso es importante. Repite otra vez, Carlos, repítelo. Sí. Que el oyente, quien esté escuchando ahora en este momento, piense en todos los documentales que ha visto o los que pueda llegar a ver y que evalúe si en algunos de esos documentales se presenta material audiovisual de un ser extraterrestre. A pesar de que durante todo el documental se afirma que son extraterrestres. Sin embargo, todavía no se ha presentado eso en ninguno de estos documentales. Que eso sería el santo grial de estos documentales. ¿Mm? Que piensen, a ver, en todos los documentales que han visto, ¿cuándo les han presentado la evidencia de un ser extraterrestre fotografiado o filmado? ¿Mm? O entrevistado. ¿Te Sí, imaginas? o entrevista, sí. Claro, porque si tanto contacto hay, claro, si tanto contacto hay con ellos y tantos elementos y tanta información que tienen, ¿no? Sí, Lo más lógico y normal es que se siente un extraterrestre mínimo a hacerle una entrevista, ¿no? ¿No? Si se está claro. viendo como, si se está viendo como algo normal. Y a mí también me llama la atención de la serie esta de Netflix, y eso que he vuelto a recordar son unos pocos, si no hubiera apuntado más cosas. Em, Nos están dando una visión de paz. A mí me llama la atención. Por un lado tenemos las películas estas de invasoras, ¿no? De Sí. una invasión extraterrestre, nos van a matar, se van a cargar el planeta. Pero el documental este de Netflix es
te invita a la paz con todos los hermanos del universo, ¿no? Y te lo repite en varias ocasiones. Que a ver por qué van a ser malos, ¿no? Que a lo mejor es otro pensamiento el que tenemos, no sé cómo te lo expreso ahora mismo, que es otro pensamiento el que tenemos, ¿no? Respecto a ellos, que lo mismo son cosas positivas en vez de negativas, ¿no? A ver, Netflix en general, no solo con la serie esta de OVNIs, sino con todas las series, mete unas programaciones a nivel social brutal, o sea, brutal, y con esta de OVNIs no iba a ser menos, ¿no? Entonces, ¿qué me están queriendo contar ahora? ¿No? ¿Qué me están contando a mí ahora con los extraterrestres? O sea, hay una unidad especial en Estados Unidos que se dedica a una posible invasión extraterrestre, ¿no? Es que se contradicen, mira, sin apoyarme en datos ni nada. Sin apoyarme en datos ni nada, solo con lo de andar por casa. Me estás diciendo que por un lado tienen una unidad especial extraterrestre, por si acaso hubiera una invasión. Estamos como con los nervios de punta aquí en el mundo, ¿no? Porque en cualquier momento puede venir un extraterrestre a invadirnos. Porque están las ondas, que se oyen los mensajes y como se han visto, no se descarta. Y si no se descarta es porque en algún momento han venido a atacarnos, ¿no? Pero claro, por otro lado, ahora me están vendiendo la moto de que los extraterrestres son buenos. Se contradicen en lo que están diciendo ya con este simple Es hecho, como ¿no? que juegan con Entonces, las emociones de uno. sí, Porque por un lado básicamente, te dicen el terror y por el otro el amor y paz. ¿En qué quedamos? claro, por eso el tema este de la invasión, intervención extraterrestre, ¿no? Por todo lo que está pasando, que mucha gente ahora ya sabéis que cree que va a venir una nave y nos va a salvar y nos va a llevar a no sé dónde, porque el mundo se va a acabar y bueno, de este estilo, ¿no? Y aquí no va a venir nadie, ni a salvarte a ti ni a nadie. Sí. O sea, esto, y ni quiero que venga. Yo creo que si se acaba el mundo, que se acabe rápido y hasta que no nos enteremos, ¿no? Porque la verdad es Sería lo ideal. que sea lo ideal, porque en vista de cómo está todo, si no pega, yo como lo digo todos los días, si no pega el pepinazo por un sitio, lo va a pegar por otro. O sea que, Aparte, fíjate vos cómo es esto de no contextualizar lo que te decía antes, de no contextualizar en el aspecto sociocultural, por ejemplo, y político también. La gente se preocupa por si vienen a invadirnos y se olvidan, todas estas personas se olvidan, al preocuparse por una nave extraterrestre, se olvidan que hay miles o millones de personas que a diario mueren de hambre. O sea que el fin del mundo ya está sucediendo, si lo vemos en esos términos apocalípticos. Hay millones de personas que mueren de hambre en el mundo día tras día y por otras cuestiones también. O sea que vivimos en un mundo convulsionado, convulso, por todas estas cuestiones trágicas que las hace el ser humano. Así que yo creo que los extraterrestres la tienen fácil, si fuera ese el caso de venir a invadirnos y a colonizarnos. Nosotros mismos estamos acabando con nosotros mismos. claro, si no hace O falta ni que vengan, si ya lo estamos haciendo nosotros mismos. se están limando las uñas, esperando. Bueno, ¿cuándo van a terminar esto? Bueno, terminan en 15 minutos. Bueno, después entramos nosotros. Listo, la tienen fácil. Así de si fuera ese el caso. Así que la gente se olvida de eso. Prefiere pensar, como creencia, que va a venir un grupo de naves y seres extraterrestres a colonizarnos. ¿Mm? Si fuera ese el caso, y la verdad que ya la humanidad ya está destruyendo todo de por sí. Y si fuera el caso de estos mensajes de amor y paz de los extraterrestres, bueno, ¿qué hacen que no ayudan? Porque con un mensajito de amor y paz no me sirve. Tienen que intervenir. Dicen, no quieren intervenir para no afectarnos. Y bueno, pero si no se dan cuenta que esto se está yendo al demonio, bueno, ¿qué están esperando entonces? Y bueno, ahí está el Claro, tema si realmente ellos filosófico. son la vida inteligente, no, si ellos tienen realmente inteligencia, es que no cuadra, ¿no? Porque si ellos son seres superiores a nosotros, ¿qué hace que no han venido ya, no? Me refiero, Claro. porque si son tan inteligentes y ven que el planeta Tierra se está autodestruyendo, como el inspector Gache, Claro. lo que yo no sé es que no hacen, que no han venido ya o que no han intervenido. No, porque es que resulta que es que hay... Y ya empiezan con otro rollo, espérate. Hay unas leyes galácticas, hay una confederación que hace que eso hay que respetarlo, porque hay que dejar las leyes y... Vamos a ver, Sí. si eso es así de real y lo hubiéramos visto ya a alguien, hubiera pasado ya algo. ¿Qué leyes? Ni qué confederación.
Si es Sí. que no, si eso es lo que hay. Si es que al final hablar de estos temas me pone un poco nerviosa porque es eso, porque al final se va de lo tangible y es lo que pasa. La gente pues empieza a divagar y pasan estas cosas. Y al final pues te Mira, meten en la película. acabas de dar una palabra que se podría decir mucho en base a esa palabra. Contextualizar y argumentar mucho. Y es la palabra confederación. Esta palabra confederación, te pregunto, Iret, ¿no te suena mucho a comunismo esto de confederación? Sí, claro. Sí, de hecho, la Bueno, Confederación Intergaláctica es pertenece uno de cada raza extraterrestre y tampoco estoy muy metida en esto porque tampoco me interesa, ¿no? bien. Pero, pero Pero sí, por qué te hago esta básicamente sí. observación? Te suena a comunismo, a época de comunismo. El concepto de confederación galáctica, en este caso, surgió con uno de los primeros contactados, no el primero, aclaro, sino uno de los primeros, que fue George Adamski, alguien que era pro comunismo, y él incluso abogaba en sus conferencias, como contactado, ¿no? Abogaba que el comunismo iba a ser la solución. Y él fue uno de los primeros que arengó para que la gente crea en una confederación galáctica, que es una confederación totalmente inútil, como la que hay acá en la Tierra. Una confederación comunista es totalmente inútil como una confederación galáctica, si vamos Sí. al caso. Porque no interviene, que, que es lo que estamos hablando, ¿viste? Así que estos conceptos que suenan muy magníficos, en realidad no son más que títulos, como tenía la Unión Soviética también, títulos muy ominosos, pero que en la realidad, en la práctica, no tenían ninguna utilidad. Así que de ahí se desprende también, por eso yo creo que, y vuelvo sobre ese punto, que este documental de Netflix obvia lo más importante, que es el contexto sociocultural y político de la época. Así que por eso lo mencionaba, por eso creo que es importante contextualizar de manera adecuada, más cuando se está tratando de un presunto documental. Así Sí, que presunto por eso, documental. claro, por eso bien que vos mencionaste esto de Confederación Galáctica, para que también el oyente entienda de dónde viene esto de Confederación Galáctica. ¿Mm? Sí, que Que parece viene, que es un, eh, que es un término espiritual y es que resulta que una persona que dijo ser contactada ya no nombró, entonces quieras que no, se van asociando términos y palabras y al final se crean las realidades mm, y tú te piensas que realmente alguien o que ha venido a la Confederación Galáctica en algún momento de tu existencia y no, es que resulta que esa persona que dijo ser contactada tenía un pensamiento comunista y lo soltó por ahí. claro, le invito a la gente que lea la historia de George Adamski y los problemas que tuvo con el tema del comunismo, por sus discursos procomunistas. En una época donde no se, donde a Charles Chaplin lo persiguieron por tener ideas comunistas. Y hablamos del país supuestamente más democrático del mundo, pero se olvidan que era en un contexto donde ser comunista en ese tiempo era como ser judío en la Alemania nazi, es lo mismo. A ese nivel de persecución tenían. Está bien, los Estados Unidos no tenían campos de concentración, pero perseguían a la gente que estaba en favor del comunismo. Y en ese contexto surgieron los contactados de mediados de la década del 50, como George Adamski, por ejemplo, George Van Tassel y tantos otros, para decir que el comunismo era la solución. Y lo disfrazaban, porque lo disfrazaban, de hermanos mayores. Y de ahí parte toda la historia. Y de ahí se mantiene el discurso a día de hoy con estos famosos, pero invisibles, hermanos mayores. Hay un Sí, contexto porque a día de hoy se histórico que hay que... extrapola, a día de hoy se extrapola, es lo Se mismo. extrapola, sí, sí. Sí, sí. Es lo mismo que está ocurriendo ahora, o sea que. Pues Exacto. ya le hemos dado caña a Netflix y no hace falta que haga ninguna serie documental mal de este estilo porque no, la verdad es que la verdad es que no, 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 Sí. no hace O por ningún lo menos bien. que se esfuerce un poco más la próxima vez, que un poco más de esfuerzo, un poco más de voluntad con los datos. Exactamente. O que mínimo, si tienen ahí un montón de grises allí trabajando, que cojan a uno, hombre, que cojan a uno. Por Que favor, pidan que todos prestado a queremos uno. conocerlo, todos queremos Sí, conocerlo. A que se por presente. favor. Claro. Sí, sí, como este que se disfrazó, no me acuerdo ahora el presidente este que se disfrazó ahora mismo, no lo tengo en la mente, me ha venido esa imagen. No recuerdo ahora, El que vos ¿sabes quién? mencionás, sí, el que vos No me mencionás acuerdo.
sucedió en el 97 y fue un asistente del intendente Fay Symington, que era el intendente de Qué Phoenix. fuerte. ¿Mm? Disfrazó a un asistente y él hizo como un paso de comedia con ese asistente disfrazado de gris después de que se hayan visto las luces de Phoenix. Pero vos sabés que tiempo después, Fay Symington, que es el alcalde de Phoenix, reconoció y dijo, bueno, a mí me presionaron para que yo haga ese ridículo. Hoy que no tengo ni arte ni parte en el poder político de Estados Unidos, puedo decirlo. Antes no podía porque estaba cuidando mi carrera. Y tenés estos arrepentidos que hacen estas afirmaciones. Cuando los tipos ya están fuera de la esfera sociopolítica, en este caso de Estados Unidos. Pero era Fay Symington, un asistente del alcalde Fay Symington. Es que para los nombres soy muy mala, pero bueno, por lo menos me acuerdo de cosas que están fuera de la esfera. Claro, es que eso no hay quien lo aguante mucho tiempo. Esos niveles de presión y de manipulación, eso no hay quien lo aguante. Y los que han salido, tampoco te creas que han sido muchos. Es decir, los que no, pues han desaparecido, se han ido. Y es que lo veo normal, ¿no? Pues nada, Carlos, Mira, ¿te gustaría añadir algo más? Dime. Sí, te iba a mencionar, por ejemplo, Jimmy Carter, que fue presidente en Estados Unidos, que se menciona en la serie de Netflix. Como Sí, una que de las tuvo un avistamiento principales. también. Tuvo un avistamiento. Durante un vuelo, cuando él era gobernador de California, si mal no recuerdo, él tuvo un avistamiento y pasó lo mismo, e hizo lo mismo que hacen todos. Dicen, sí, yo voy a dar más apertura al tema ovni extraterrestre. Y después, cuando llegan al poder, dicen, bueno, no, pero esto no es prioridad para el gobierno, o tiramos así como hicieron, como mencionabas hace unos minutos, esto de este pseudo archivo desclasificado que soltó el Pentágono. Que en realidad no es más que, a ver cómo decirlo, que un placebo. Creo que esa sería la palabra más adecuada, un placebo. Porque Para realmente que tampoco algunos... te pones a analizarlo y tampoco dice nada. O sea, es que tampoco te afirma nada. Es que es como si no hubieran sacado nada. Es como si no hubieran sacado nada. Exactamente. Exactamente. Es como si no hubieran sacado. Si lo hubieran sacado o no, daba igual, porque no cambió nada. Lo único que cambió es que ahora, en vez de hablar de ovnis, hablan de UAP, ¿m? De fenómenos aéreos anómalos. Nada más. Cambió la terminología que ni siquiera está muy bien aceptada al día de hoy, si vamos al caso. Porque Pero, el común de las personas sigue hablando de ovnis, no de UAP. Así claro, que pero cambiaron el término para poder, porque en el documento pone que es que hay que descartar primero, que no sean. Es que no recuerdo ahora, pero te dice una serie de pautas que hay que descartar primero antes de que sea algo más paranormal, ¿no? Y sí. entonces, por eso mismo le cambian la nomenclatura, para poder, porque si es de luz, y si es una luz que ha dado y ha hecho un destello y ha hecho con la nube y eso, ¿sabes? Pues precisamente por eso, no por otra cosa. Claro, porque puede ser un fenómeno atmosférico de inversión, ponele, o un espejismo, que es lo mismo, pero de manera aérea, y puede ser un fenómeno meteorológico. Por eso es que ampliaron el catálogo a decir fenómenos aéreos no identificados, que en esencia es lo mismo, porque decir objeto volador no identificado o fenómeno aéreo anómalo, en esencia estás hablando de lo mismo, o sea, estás divisando algo extraño en el cielo. Que puede ser extraño en tanto y en cuanto uno no sepa qué es lo que está viendo, pero a lo mejor puede ser un rayo globular. Sí, de hecho, ahora con Pero lo que acabas de sí, decir, entonces aún están tumbando aún más el fenómeno ovni, porque ahora ya sí, en vez de objeto, ahora es un fenómeno aéreo, ¿no? Ya se queda un sí, poco más de la Tierra, más que de fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, exacto. o sea, me sacas un documento para confirmar de que puede ser que haya vida extraterrestre y resulta que me lo cambian de nombre haciéndolo más nuestro a la Tierra, entonces hay cosas que no entiendo. Hay cosas que Claro. no entiendo. Sí. Aparte, mira, te comento esto último sobre este punto, antes de pasar al próximo Sí, punto. Vos sabés que unos episodios atrás hablaba con un invitado, Carlos Gómez, y hablábamos con esta persona que es mi amigo personal, y decíamos, bueno, a ver, esto del Pentágono. Desclasificaron esos 3 videos
de porquería, porque son 3 videos de porquerías que todos ya están explicados de manera concisa, y uno de ellos te puedo precisar que es un error en el lente del avión que Sí, filmó ese objeto. hice yo un programa con un productor audiovisual Mm. y lo descarta completamente, es un error. Es un error, claro. Ahora, ¿por qué desclasificaron eso y no desclasificaron, por ejemplo, como propusimos en aquel episodio, el incidente de Roswell o el incidente de Kecksburg? ¿Por qué no desclasificaron esos archivos que eran más importantes que estos más recientes? Porque hay un expediente de estos dos casos que te cito. Kecksburg en el 65 y Roswell en el 47. ¿Por qué no desclasificaron eso? Si eso es más antiguo. Es más, por la ley de desclasificación de Estados Unidos, ya deberían haber sido desclasificados. Sin embargo, eso no lo desclasificaron. ¿Por qué no lo hicieron? Eso es más importante. ¿Mm? Desclasifican, entre comillas, desclasifican los que a ellos les conviene. Ah, Van a claro. contar siempre las victorias, nunca las pérdidas. Eso deberían haber desclasificado si vamos al caso. Si Carlos, realmente pero es quieren que transparencia. eso lo hacen también con los artículos científicos. Es que la ciencia es una mentira también, porque tú te pones a mirar los artículos, por ejemplo, para confirmar una hipótesis, y tú puedes manipular lo que es en el análisis estadístico datos para confirmar la hipótesis que tú estás defendiendo, porque a lo mejor esa hipótesis te da lugar a escribir un libro y a ganar dinero y toda la historia. Es que Sí, realmente, si nos ponemos a mirarlo todo, la ciencia también tiene su parte de engaño, ¿no? Y es que sí, eso claro. lo he vivido yo también, in situ, eso también lo he visto yo. ¿No? A mí de Ah, bien. decirme, no, tú tranquila que a ti los datos te van a dar. Vamos a ver, si no dan, no dan los datos. A mí no me tienen por qué dar unos datos que no, yo no tengo por qué tocar nada en los datos para que eso me dé, ¿no? Sí. Entonces, si ya la ciencia de por sí está manipulada y hay que ver muy bien toda la bibliografía que se tiene, ¿no? Porque claro, no toda bibliografía, porque esa bibliografía va a estar bien fundamentada, pero claro, hay cosas que no se pueden ir tampoco al origen, ¿no? De todo, pero bueno, que también se contemple esta opción, que muchas veces Sí. en la ciencia se manipulan datos o se quitan y ahora pongo este, añado más usuarios y quito esto para que me correlacionen estos dos factores y Mm. así poder afirmar que esto es así, ¿no? Entonces, claro, ahí también tenemos un Sí, problema, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, todo es lo sí, mismo, ¿no? sí, Van sacando datos, lo que, volviendo al caso y al tema, van eso, sacando datos y es como tú cuando vas a hacer un trabajo. Tú realmente vas a coger bibliografía o vas a coger datos que fundamenten o que apoyen tu hipótesis, ¿no? sí, No sí, vas a, claro. pues ellos hacen lo mismo. Pasa que como la gente no investiga tampoco y no analiza cosas, pues se quedan con eso, ¿no? Pero vamos, Sí, que viene todo a ser al caso. sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. ¿Querías comentar algo más, Carlos, de tampoco para no extendernos No, mucho, no, no, como llevamos ya yo, una yo hora creo que de programa? ha quedado claro para el oyente lo que estamos proponiendo. Sí, si no ha quedado claro que se espere para el próximo programa, que le va a quedar aún más. Aún más claro, con datos más precisos. Y ahora Le va a quedar es más el claro. primer episodio de la tercera temporada. Ténganos paciencia, por favor. Sí, pues menos mal, tampoco hemos tenido mucho cuidado, ¿eh? Todo hay que Mm. decirlo. No nos hemos andado con tonterías. No, porque vos sabés que hicimos uso de algo que no se usa en estos temas, o que generalmente no se usa en estos temas, y es el sentido común, porque antes de manejar datos concretos, uno tiene que manejar el sentido común. Y tanto vos como yo, en esta conversación, hemos mantenido el sentido común. Y poder decir, bueno, pero esto también hay que verlo de esta manera, o hay que pensarlo también de esta manera, no solamente de esta otra. Y esto de poder contrastar visiones, por decirlo así, es también y esto quería decir al principio de tu primera pregunta, o sea, es sano poder contrastar datos, es sano porque no te quedas con una sola campana de la presunta verdad. ¿M? Tenés que poder contrastar los datos y ver cuál es más sólido que otro. Y eso obviamente se da por el sentido común y por los datos que uno tenga a disposición, siempre y cuando sea posible conseguir los datos concretos. Así que eso quería, así como un punto de redondeo, mencionar sobre este punto.
yo me quedaría contenta si los que escuchan también se les despertara, ¿no? Ese raciocinio para poder pensar, ¿no? Lo que estás comentando, Carlos, del sentido común, ¿no? De, aunque sea no desechar, pero barajar diferentes posibilidades, ¿no? Por lo menos pensar que Sí, existen, al menos. Yo me sí. quedo con eso esta noche para cerrar el programa. Perfecto. Por mí, perfecto. Pues, bueno, como ya os he comentado, Carlos, nos escuchamos próximamente y bueno, ya os iremos avisando de los temas, pero bueno, con Carlos va a girar el tema respecto a lo que es el fenómeno OVNI. Agradecerte, Carlos, haber estado aquí conmigo esta noche y bueno, haber retomado los podcasts, ¿no? Tan interesantes, porque realmente de Ujú. todos estos podcasts y todo lo que hablamos salen ideas muy buenas, por lo menos para mí, ¿no? Y espero que eso se extrapole también a los oyentes, como bien he dicho hace nada, ¿no? Y que Ujú. disfruten, aparte de que a los que les damos caña y a los que no, por lo menos que todos disfruten, ¿no? Que para eso estamos también, Es que para sí, hablar y para hacerles pasar un rato guay. y de paso también a ver, porque uno puede comentar una cosa, como me pasó a mí, como te comentaba en el episodio, y tienes un oyente que te dice, bueno, pero esto a mí no me parece. Bueno, entonces argumenta y debatimos, en el buen sentido debatimos, y vemos, bueno, yo puedo estar equivocado, pero para eso tiene que haber un argumento detrás, no una opinión. Y yo creo que en estos temas vale mucho, muchísimo, el tema de la curiosidad. Porque si algo a vos te interesa, es porque tenés curiosidad. Y vas a ir hasta lo último. A ver, bueno, pero todo lo que puedas de ese tema lo vas a indagar, lo vas a averiguar, lo vas a investigar. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los que estamos interesados en estos temas. En este caso, en el tema OVNI. Así que creo que eso es lo mejor que puedo decirle a quien esté escuchando. Que creo que es lo mejor, definitivamente. Sí, Así que iría bueno, mejor también el mundo, ¿no? Si se investigara sobre, no solo sobre este tema, sino sobre otros muchos más. La verdad es que sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado en Mensajeros de Orión esta noche y nos escuchamos pronto en próximos programas, ¿vale? perfecto. No, no me quiero despedir sin agradecerte en primer lugar por la invitación a volver a tu podcast y agradecimiento también a quien ha escuchado y bueno, quien seguro estoy pensando que va a pensar un poco más en todos estos temas. Así que muchas gracias a vos y a los oyentes. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches a ti y a todos los oyentes. Un saludo a todos.